Estas situaciones de estrés que tienen que ver con las estafas y demás, claramente tienen un proceso, inclusive para todo, inclusive para los mismos, entre comillas, estafadores, digamos, porque todos viven un proceso de ansiedad intenso, y naturalmente todos acuden a una consulta ante molestias en el pecho o palpitaciones o aumento de la presión arterial o dolores de cabeza. Empiezan a producirse un montón de cosas que generan en el inconsciente colectivo, no vaya a ser que tenga un infarto, no vaya a ser que tenga un ACV, cosas que habitualmente están relacionadas con los procesos de ansiedad. Así que eso lamentablemente sí se ha visto con frecuencia. El estrés es uno de los principales enemigos de la sociedad moderna. Emociones como la ansiedad afectan directamente la salud mental y también se manifiesta de forma física, sobre todo en el corazón. Frente a distintas situaciones que provocan estrés, el cuerpo trata de enviarnos señales de socorro para advertir que algo nos pasa, afectando la capacidad de conciliar el sueño, llevarnos a tener una mayor irritabilidad o a presentar falta de hambre, o al contrario, conducir a un apetito intenso. La tensión e incertidumbre que vive gran parte de nuestra sociedad por la difícil situación económica, sumado a que muchos cayeron en la trampa piramidal, aumentaron las consultas cardiológicas por palpitaciones debido al estrés. Cansancio, miedo, incertidumbre, angustia, ansiedad y soledad, entre otros, son los factores. Así lo cuenta el doctor Carlos Pereira. El estrés por una cuestión de cambio de la adrenalina en el cuerpo. O sea, nosotros generalmente liberamos adrenalina ante X situaciones en particular, fundamentalmente porque la adrenalina nos prepara para defendernos, fundamentalmente para la huida. Esa es la característica principal que tiene la adrenalina en nuestro cuerpo. Cuando esta adrenalina se libera de forma permanente y crónica, esto es como, yo siempre le explico, esto es como acelerar un auto. A veces, para que el auto, probar el motor a lo máximo que da, está bueno llevarlo a ciertas velocidades para probarlo a su máximo. Ahora, si uno está constantemente llevando el motor a sus máximas capacidades, en algún momento va a sufrir. Y el corazón es uno de los órganos más nobles en ese sentido, el que más impacto tiene el estrés, fundamentalmente en la capa interna de las arterias. Y cualquier situación de estrés, sobre todo de un estrés muy intenso, algo que modifique mucho nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida, nuestro estatus de vida, lo haga bruscamente, como puede haber sido esta situación, claramente involucra al corazón, lo involucra de diferentes maneras, dañando las estructuras arteriales, o sea, la capa interna de la arteria, como dije anteriormente, pero también aumentando los niveles de presión arterial, bajando los niveles de defensa en cuanto a las personas empiezan a hacer menos actividad física, el estrés los recluye en la casa, empiezan a alimentarse mal, porque la ansiedad también genera malos procesos de alimentación. Entonces, es parte de un combo donde muchas cosas se involucran y que lamentablemente tienen un impacto a nivel cardiovascular que siempre nosotros a lo largo de la historia, cada vez que hemos vivido una situación de estrés épica, como un epifenómeno, digamos, hemos visto un aumento de la consulta y un aumento de los eventos clínicos. Cuando se refiere a estos epifenómenos, bueno, sabemos que con la llegada de la pandemia la gente empezó a desarrollar más estos cuadros de ansiedad y también problemas cardíacos por el miedo al virus, a la muerte. Y también le pasó presenciar alguna situación crítica similar a lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde se haya visto reflejado en las consultas. Todas situaciones, cuando fue la época del terremoto en Catamarca hubo muchísima consulta, la gente vivía teniendo arritmias, dolores de pecho, eso era muy común, nosotros no evidenciamos ningún daño orgánico, entonces cuando vos en medicina no encontrás un daño orgánico estructural bien evidenciable, las sospechas pasan al terreno de lo psicopatológico y donde las cuestiones que tienen que ver con la ansiedad intensa pueden ejercer algún papel. Eso es una realidad. En esa época, me acuerdo del terremoto, fue muy importante la afluencia de pacientes. Con la pandemia también pasó lo mismo, inclusive con algo más genuino, que es el hecho de que primero que no conocíamos al virus y no sabemos sus comportamientos, cosa que eso genera incertidumbre para la población. El hecho que ni los médicos sepan lo que se viene es como una incertidumbre mayor. Después porque sí se supo que generaba o podría generar una secuela cardiológica, lo que generó un incremento muy importante de la consulta. Gracias a Dios no es tan frecuente de ver. La verdad que nosotros
que hacemos seguimiento de los pacientes en ese contexto no lo hemos visto tanto, pero sí se da cada tanto algún caso, y el que se dé un caso, nosotros hacemos 500 evaluaciones, pero si esas 500 evaluaciones uno sale en los medios diciendo que tuvo una miocarditis o se le tapó una arteria, todos los pacientes con COVID van a tener la arteria tapada hasta que se demuestre lo contrario, porque eso pasa en el inconsciente de la gente. Estas situaciones de estrés que tienen que ver con las estafas y demás, claramente tienen un proceso, inclusive para todo, inclusive para los mismos, entre comillas, estafadores, digamos, porque todos viven un proceso de ansiedad intenso, y naturalmente todos acuden a una consulta ante molestias en el pecho o palpitaciones o aumento de la presión arterial o dolores de cabeza. Empiezan a producirse un montón de cosas que generan en el inconsciente colectivo, no vaya a ser que tenga un infarto, no vaya a ser que tenga un ACV, cosas que habitualmente están relacionadas con los procesos de ansiedad. Así que eso lamentablemente sí se ha visto con frecuencia. Justamente eso le iba a consultar. ¿Cuáles son? Bueno, los acaba de mencionar algunos, los principales síntomas cuando se está ante un caso de estrés que está evidentemente causando efectos o generando problemas cardíacos. El estrés en general se manifiesta corporalmente en una cuestión que tiene que ver con las capacidades de respuesta de las personas. Por ejemplo, la gente, y esto lo va a entender casi toda la mayoría, la gente que, por ejemplo, se acuesta a dormir a la noche y se levanta a la mañana, y a la mañana cuando se levanta dice, no doy más, me quedaría a dormir 2 o 3 horas más, a pesar de haber dormido 6, 7, 8 horas, esa persona está estresada, no tiene buenos niveles de descanso. Dormir duerme, pero descansar no. Por supuesto que el que está escuchando esto van a decir, son todos los catamarqueños. Sí, la gran mayoría seguramente. Si a esto le empezamos a sumar sintomatología clínica más importante, como por ejemplo, me duele el pecho, tengo dolor de pecho permanente, como puntadas, como que no me deja respirar, me falta el aire con facilidad, a veces subo escaleras y siento faltas de aire, y otras veces las subo y no, esa cosa indistinta que no las pueden identificar, o me duele mucho la cabeza, me tomé la presión, la tengo la presión alta, o empecé a tener como unos latidos raros en el pecho, como unas palpitaciones, como una sensación de ahogo. Esas son los síntomas o los síntomas más comunes en la consulta, ¿no? Después uno lo tiene que hacer evidenciable, o sea, ese síntoma uno viene al cardiólogo, nosotros hacemos estudios para ver si tiene que ver con algo en particular de lo orgánico estructural o tiene que ver más con el comportamiento psicológico. Lo que sí es cierto es que cuando un síntoma es genuino, cardiovascular, los eventos clínicos sí son graves. Tener un infarto agudo de miocardio, hacer una insuficiencia cardíaca o hacer un accidente cerebrovascular en contexto de hipertensión arterial severa son patologías muy agresivas que encima son ataques, porque todos estos eventos clínicos se generan bruscamente, se generan de golpe, no son de aparición lenta y progresiva, así que tienen una gravedad potencial donde la muerte y la discapacidad juegan un rol muy importante, porque ante un evento clínico de esta naturaleza, el morirse o quedar con alguna secuela grave es posible. Doctor, ¿alguna recomendación, más allá de, una vez que identificamos alguno de estos síntomas, obviamente recurrir a la consulta cardiológica, cuál sería su recomendación? Mira, todas las recomendaciones que uno da como médico son las tremendamente aburridas que la gente dice, otra vez el doctor me dice lo mismo. El tema es así, el corazón se protege haciendo actividad física, manteniendo un buen peso y manteniendo una alimentación sana. El corazón se protege así. Aparte de eso, intelectualmente se protege cuando uno logra encontrar en una actividad, que puede ser la actividad física, pero puede ser otra actividad, algo que a uno lo despeje. Yo siempre le digo a mis pacientes, nunca dejen de hacer aquello que los hace feliz. Y es muy importante para poder lograr un cierto efecto de amortiguación de los niveles de ansiedad que uno maneja. No siempre se logra, porque a veces los niveles de ansiedad, aquel que perdió todo, por ejemplo, en el contexto de una estafa, no va a haber actividad física que lo pueda resolver. Pero en línea general uno puede ejercer este tipo de acciones. Lo que también es cierto que a la población le cuesta, que esta época del año cuesta el doble,
porque alimentarse menos cuando hay locro, humita, empanada, en medio del frío es muy difícil, y hacer actividad física con 8 grados, 6, 7 grados es mucho más difícil todavía. Pero bueno, es algo que uno tiene que buscar y tiene un solo objetivo común, que es nuestra salud. Así que yo siempre le digo a mis pacientes, no es mi salud, de mi salud me ocupo yo, ustedes tienen que ocupar de la suya, y los elementos que tienen que usar para eso son estos. Así que esos son los más comunes, y por supuesto acudir al médico, que el médico pueda detectar patologías crónicas que puedan generar daño cardiovascular y tratarlas. Las patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado o el tabaquismo son enfermedades, bueno, el tabaquismo se erradica, pero las otras son enfermedades que se pueden controlar y deben tener un tratamiento de por vida, porque no son enfermedades que se curan, son enfermedades que se controlan, y el control es lo que cuida nuestro corazón. Si nosotros no tenemos control, si por ejemplo hay paciente que dice, yo estuve médico dos meses y después abandoné, ese paciente no se está protegiendo. El que se protege es aquel que hace las consultas, que hace el seguimiento, que logra los objetivos que se trazaron y que por supuesto perpetúa su tratamiento de por vida. Sumate a la comunidad de El Ancasti en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, encontranos como El Ancasti TV y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias.